Ya, ahora sí, muchachos, ahora sí, vamos a empezar desde los fundamentos de las redes CAN. Vamos a irlo viendo y de ahí, bueno, vamos a desarrollar toda esta parte, ¿no? Los componentes y ahí unos tests. Ahí los tests los desarrollamos entre todos para que sea mejor. Bien, vamos de nuevo. Vamos con la introducción. En este capítulo se explica brevemente cómo se transmiten los telegramas de datos en un sistema de bus CAN. Además, conocerá las ventajas de los sistemas CAN en comparación con el cableado convencional de los componentes. El Actros 930 a 934 es el buque insignia del programa de vehículos industriales Mercedes-Benz y es el vehículo más avanzado de su segmento. En su desarrollo se tuvieron en cuenta las exigencias del transporte de larga distancia nacional e internacional. El Actros 930 a 934 marca nuevas pautas tanto en la fiabilidad, en el confort y en la ergonomía como en cuestiones de seguridad. Además, los ingenieros de desarrollo pusieron un especial interés en las necesidades del conductor. Como resultado, el interior presenta toda una serie de novedades, entre otras las siguientes: un volante multifuncional, paneles de interruptores aptos para el bus CAN, así como un cuadro de instrumentos de nuevo diseño con un visualizador de informaciones para el conductor. El sistema eléctrico del Actros 930 a 934 ha sido ampliado con respecto a su predecesor con el fin de adaptarlo a las exigencias actuales y futuras. Al igual que en su predecesor, la instalación del sistema eléctrico del vehículo se basa en un sistema CAN. CAN es la abreviatura de la expresión inglesa Controller Area Network. El término red describe, como en los ordenadores, un conjunto de unidades de control que están interconectadas por cable y que pueden comunicarse entre sí. El término bus, frecuentemente utilizado junto a la abreviatura CAN, se refiere a las líneas de datos que conectan las unidades de control entre sí. El número de líneas de datos varía dependiendo del sistema, aunque casi siempre son 2. Para simplificar, el concepto de bus CAN se suele abreviar con CAN. Las unidades de control pueden transmitir y recibir mensajes. Estos mensajes se denominan telegramas de datos. Esto significa que los datos, la señal de un sensor de temperatura, por ejemplo, que recibe una unidad de control, pueden ser transmitidos por esta directamente a otra unidad de control que esté igualmente conectada al bus de datos. El intercambio bidireccional de los telegramas de datos entre las unidades de control se basa en un protocolo internacional estandarizado. Esto significa que todos los equipos que cumplan la normativa ISO pueden comunicarse entre ellos. Debe tenerse en cuenta que cada unidad de control recibe siempre todos los telegramas de datos que se encuentren en el bus de datos. Si una unidad de control recibe una señal de entrada de un sensor o de un interruptor, por ejemplo, esta señal es convertida en un telegrama de datos CAN especial y puesta en el bus de datos para poder ser transmitida a las demás unidades de control. Cada telegrama de datos CAN contiene después del bit de inicio, en el denominado campo arbitration, un código, el denominado mensaje de identificación, también llamado identificador. Haga clic en el identificador para observar el proceso. Al recibir un telegrama de datos, cada unidad de control comprueba mediante la identificación si el telegrama de datos es relevante para ella. En caso afirmativo, comprueba si el telegrama de datos es correcto. En tal caso, es empleado por la unidad de control. Si, por el contrario, el telegrama de datos no es relevante para la unidad de control en cuestión, ésta sencillamente lo ignora. Una de las características de la red CAN es también la posibilidad de asignar al telegrama de datos una determinada prioridad y de enviarlo a través de las líneas de datos CAN según su grado de urgencia.
Los telegramas de datos de baja prioridad son retenidos hasta que hayan sido transferidos todos los telegramas de datos de mayor urgencia. El identificador determina la prioridad. En este ejemplo, los telegramas de datos de máxima prioridad son representados en rojo y en verde los de baja prioridad. Resuelva ahora el siguiente ejercicio. ¿Qué afirmaciones sobre las redes CAN son correctas? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. Bueno, esto es lo que habíamos avanzado hasta acá. No es correcto. Vuelva a intentarlo. Falta una. Tampoco es correcto. Vea ahora la solución. Las redes CAN ofrecen innumerables ventajas, tanto desde el punto de vista del diseño como desde la perspectiva de taller. Antes de la implantación de las redes CAN, cada unidad de control con señales de sensor asignadas, por ejemplo la temperatura del agua de refrigeración, necesitaba un sensor propio con el cableado correspondiente. Cuanto mayor es el número de sensores, mayor ha de ser también el volumen de cableado y el número de conexiones, con lo que se incrementan los costes de producción. Desde la implantación de las redes CAN, las señales de los sensores se encuentran a disposición de todas las unidades de control conectadas a la red correspondiente. Esto implica un menor volumen de cables, así como un menor número de sensores. El reducido número de conexiones eléctricas facilita al mismo tiempo el diagnóstico de averías. La reducción del volumen de cableado y del número de sensores ha sido posible también gracias a que normalmente bastan 2 líneas para la transferencia de telegramas de datos entre las unidades de control. Estas líneas se denominan CAN High y CAN Low. Puesto que, además, las informaciones pueden transmitirse de forma digital, la comunicación es mucho más rápida que en los sistemas analógicos. De ahí que la velocidad de funcionamiento de los circuitos integrados electrónicos y de los sistemas del vehículo sea superior. Para evitar las interferencias electromagnéticas, las líneas de datos son trenzadas. Tenga en cuenta que las redes CAN que se utilizan en el Actros 930 a 934 están compuestas en su mayoría por 4 líneas. De estas, solo 2 son líneas de datos, mientras que las otras 2 se utilizan para la alimentación de tensión o como aislamiento. Si desea saber más acerca del modo de funcionamiento de las redes CAN, le recomendamos repasar el programa de CBT Controller Area Network. A modo de resumen, puede afirmarse lo siguiente. Gracias a la utilización de redes CAN, las señales de los sensores e interruptores se encuentran a disposición de diversas unidades de control al mismo tiempo. Los telegramas de datos pueden ser transferidos entre las unidades de control individuales en ambas direcciones, y se transmiten en el orden determinado por su grado de prioridad. De esta forma, se reduce el volumen de cableado y el número de conexiones. Es posible integrar más funciones en el sistema que, además, trabaja mejor y con mayor fiabilidad. En el segundo capítulo, descubrirá en primer lugar los puntos del vehículo en los que se encuentran las unidades de control más importantes. A continuación, estudiará la alimentación de tensión de estas unidades de control. Y finalmente, conocerá sus principales funciones. A ver, muchachos, para resumir un poquito lo que habíamos estado viendo, bueno, también por la experiencia que tengo con lo que es otra marca, realmente este tema del sistema de multiplexado, he visto que los usan todas las marcas. Yo he visto o he podido tener experiencia hasta con redes CAN, ¿no? En lo que son camiones americanos. Lo principal que he visto, vi un estudio que hicieron, por ejemplo, International, reducía bastante costos dentro de su fabricación cuando usaban redes CAN, el módulo de cabina. ¿Ya? Cuando era multiplexado versus lo que les tomaba poner un switch o tener 2 sensores, era el costo en producción era bastante alto, ¿no? Ese era uno. Y otro, la ventaja es que
si saben utilizar bien la lógica o el funcionamiento, es más rápido para el diagnóstico. Y bueno, por lo que hemos podido revisar aquí en Mercedes, aplica lo mismo. Este es con el caso del Actros, ¿ya? Y vamos a irlo viendo porque por lo que yo he visto también hay otros tipos de redes. Ahí vamos a pedir la opinión de Dio, porque yo no he visto mucho el tema de Limbus, pero sí he trabajado bastante con Cambus. Otra cosa que lo que estábamos viendo en el resumen, y les puedo decir, es que, por ejemplo, los camiones, en su mayoría, que le ponen el GPS, toman información de ahí. Yo, por experiencia, he podido participar en proyectos donde, por ejemplo, bueno, como sabemos que es una norma SAE industrial, hay dispositivos que venden empresas que no son del área automotriz, pero sí del área industrial. Por ejemplo, ponen un dispositivo que lee J1939 y eso hace gráficas de parámetros y otras cosas, ¿no? Lo utilizan bastante en minería. En minería he visto que utilizan bastante eso. Todo lo que es Cambus. Y da muy buenos resultados, ¿ah? Tanto así que venden unos dispositivos, son como unas cajitas, como si fueran unos modem, de unos routers así de casa, van conectados a su antena GPS y eso le ponen un chip de celular y de ahí transmiten datos y mediante un receptor, igual con otro chip, tranquilamente transfieren información. En las minas utilizan bastante eso en los camiones. Y es por eso que ya pues esto del multiplexado y el CAN-bus ya viene a partir del 2006 en todos los vehículos. Y bien, vamos a ir avanzando con lo que es esto de Mercedes y de ahí nos ponemos a discutir un poquito ahí del tema de líneas de comunicación. Para el Actros 930 a 934 se ha desarrollado un sistema eléctrico de estructura descentralizada. Esta red ampliada consta de diversas unidades de control dispuestas en puntos estratégicos del vehículo y conectadas entre sí por diversas redes CAN. De esta forma, se han podido aproximar las unidades de control a los respectivos componentes del vehículo que tienen asignados. Esto ha permitido ampliar la red con respecto al modelo predecesor e incorporar sistemas y funciones adicionales a la vez que se ha simplificado. La menor complejidad redunda también en una mayor seguridad de funcionamiento. Las principales unidades de control de la red son el módulo básico, el módulo delantero, el módulo trasero, la unidad de control de la caja de cambios, el panel modular de interruptores, las unidades de control de puertas y el cuadro de instrumentos. Averigüe ahora dónde se encuentran las distintas unidades de control en el vehículo. Tenga en cuenta que la ilustración muestra un vehículo con la dirección a la izquierda. Arrastre las denominaciones de las unidades de control desde la lista al lugar del vehículo donde cree que van instaladas. Si su suposición es correcta, la denominación permanecerá en el lugar asignado. En caso contrario, regresará a la posición de partida. Las abreviaturas entre paréntesis se utilizan generalmente en la documentación para el servicio técnico de Mercedes-Benz para la denominación de las unidades de control. Puede probar tantas veces como quiera hasta descubrir el lugar de montaje de todas las unidades de control. Bien, entonces, bueno, a ver, vamos, el módulo delantero, ¿cuál sería? De acá, pues, ¿no? No, el módulo delantero es este, el módulo trasero, módulo básico, este de acá. No, ese va abajo, en la parte izquierda, si no me equivoco. Ahí va el tablero, instrumentos. Ah, ¿dónde lo pongo? ¿Acá? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? No, de la izquierda. Donde Ahí. pusiste el FM ahora. Ajá. Ahí. Hey, ¿Está bien? Ya.
Ya, el cuadro de instrumentos este viene a ser este, ¿no? Claro. Claro. No, Y no. El de la caja también está fácil. las cajas acá. De lo que te cosa ahí. Acá hay dos. Este es interruptores. Ese va arriba. Arriba, sí. Y este es el de la puerta. Si desea visualizar la disposición de las unidades de control en un vehículo con la dirección a la derecha, haga clic en la imagen del Actros. Aquí puede ver los lugares de montaje de las unidades de control en un Actros con la dirección a la derecha. No, básicamente la posición es la misma, ¿no? Que se ve de otro ángulo. Lo que no me quedó claro, ¿este módulo trasero tiene que ser el módulo de chasis? Ahí los que han visto. Ese módulo, claro, controla lo que es las luces traseras, luces, la señal de parqueo, por ahí pasa y la envía hacia el tablero, ¿no? O al GM. Controla lo que es la red de chasis, ¿no? Luces y algunas funciones, ¿no? Ya, porque acá no veo que esté incluido el módulo de motor, porque ahí dice delantero hasta de la puerta. Bueno, estábamos hablando de chasis ahorita, pues, ¿ya? ¿No? Ya. Ahí vamos avanzando. Ahora ya sabe dónde se ubican las unidades de control. Proceda pues a conocerlas en detalle. Para ello, haga clic sucesivamente en las denominaciones para activar la imagen de la unidad de control correspondiente con una breve explicación. Acá está la explicación, ¿eh? A ver, HM. El módulo trasero se encuentra ubicado sobre el eje trasero en la parte interior del bastidor. Este es el aspecto del nuevo cuadro de instrumentos. El HM es el módulo posterior del chasis, instrumentos. En el panel modular de interruptores se encuentran alojados los nuevos interruptores del interior de la cabina. El módulo básico se encuentra ubicado en el compartimento de dispositivos eléctricos, en la parte delantera del lado del acompañante. Se puede acceder. El módulo básico se encuentra ubicado en el compartimento de dispositivos eléctricos, en la parte delantera del lado del acompañante. Se puede acceder al mismo tanto desde el exterior como desde el interior. Aquí ve el módulo delantero. Se accede al mismo desde la parte inferior de la cabina por el lado del acompañante. He aquí la unidad de control de la puerta del conductor, que se encuentra instalada en la puerta misma. En la puerta del acompañante también se encuentra instalada la respectiva unidad de control. La unidad de control de la caja de cambios se encuentra instalada en el cárter de la caja de cambios. Lo que no me quedó claro, este módulo Aquí delantero, ve el módulo delantero. Se accede al mismo desde la parte inferior de la cabina por el lado del acompañante. ¿ustedes lo han visto para qué lo aplican este? Ahí por ahí está Dio. La señal. Sí. ¿Cuál de ellos, ah? El Ese es HM. el HM. No, el El FM. HM. No, FM. El FM es el digamos, también de las luces y una parte de los frenos delanteros. O sea, comparte Claro, prácticamente claro. lo del chasis, ¿no? Como, bueno, como el de atrás, ¿no? Como el La parte HM. delantera, sí. Ajá. Sí. El HM para la parte de atrás y el GM para la parte de delante, ¿no? Lo que controla, ¿no? Ciertas funciones, ¿no? Ah, ya. A ver, vamos a ir avanzando. A continuación, podrá contemplar los circuitos de corriente que alimentan a los principales componentes eléctricos. La alimentación, a través de los bornes 30 y 31, inicia en las baterías del vehículo. Dependiendo del equipamiento del vehículo, las baterías se encuentran instaladas en el lateral del bastidor o en la sección posterior del bastidor, que en ese caso se denomina trasera integral.
A excepción de la disposición de las baterías, el tendido de los cables hacia las unidades de control es idéntico en ambos casos. En el presente esquema, se presupone que las baterías se encuentran dispuestas en la parte trasera del vehículo. La alimentación de tensión se efectúa a través de cables con una sección de 95 milímetros. Estos discurren por la parte interior izquierda del bastidor y desembocan en un conector de líneas. De los bornes del conector de líneas en la parte interior del larguero del bastidor salen dos cables hacia la parte delantera para alimentar el motor de arranque y el alternador. Dos bornes de polo aislados en el conector de líneas conducen la alimentación de tensión a la otra mitad del conector de líneas que se encuentra en la parte exterior del bastidor. De estos dos bornes de polo salen, además, otras dos líneas hacia un componente de nuevo desarrollo, el distribuidor de energía. El distribuidor de energía se encuentra instalado delante del conector de líneas sobre uno de los largueros del bastidor. Tenga en cuenta que en aquellos vehículos en los que la batería se encuentra alojada en la parte izquierda del bastidor, el distribuidor de energía se encuentra en el compartimento de baterías. La función del distribuidor de energía consiste en distribuir la alimentación de tensión por tres rutas diferentes. La primera línea va hacia el módulo delantero. La segunda al módulo básico. La tercera al módulo trasero. Módulo básico, o sea, de ahí no se sale, ¿no? Haga clic en las secciones resaltadas para ver estos componentes y sus conexiones más de cerca. En determinados componentes, como el distribuidor de energía, obtendrá información adicional. Haga clic en un componente para obtener más información. El módulo básico está conectado a las líneas de los bornes 30 y 31 a través de dos pernos roscados. El módulo delantero está conectado a las líneas de los bornes 30 y 31 a través de un gran conector bipolar con bloqueo. El módulo trasero está conectado a las líneas de los bornes 30 y 31 a través de un conector bipolar con bloqueo. En la imagen de la izquierda puede observar el conector de líneas visto desde el lado exterior del bastidor. La imagen de la derecha muestra la otra mitad del conector de líneas visto desde la parte interior del bastidor. El distribuidor de energía contiene dos conexiones aseguradas y una no asegurada. Este fusible de 80 amperios asegura la línea de alimentación del módulo delantero. A través de la segunda línea no protegida se alimenta el módulo básico. La tercera conexión sirve para la alimentación del módulo trasero y está asegurada con un fusible de 60 amperios. Tenga en cuenta que el distribuidor de energía está integrado por dos partes. Si se retira la parte delantera del componente, quedarán a la vista las conexiones hacia el borne 31 situadas justo detrás. En aquellos vehículos en los que las baterías están alojadas en la parte trasera, el distribuidor de energía incluye, además, dos conexiones auxiliares de arranque de cómodo acceso. Estas conexiones pueden utilizarse en la modalidad de servicio con remolque, ya que en ese caso el acceso resulta difícil. En el Actros 930 a 934, todas las unidades de control principales tienen asignada una sección independiente del vehículo. Haga clic sucesivamente en las denominaciones para averiguar cuál es el ámbito de funciones de cada unidad. Simplificando, puede decirse que el módulo delantero tiene asignadas todas las funciones de la parte delantera del vehículo. Por tanto, la mayoría de las luces, los sensores y los elementos reguladores de esta zona están conectados al módulo delantero. Se exceptúa todo aquello que tenga que ver con la función de freno.
El módulo trasero controla y vigila todos los procesos susceptibles de regulación en la parte posterior del vehículo, de nuevo con la salvedad de las funciones de freno. Esto significa que la mayoría de las luces, los sensores y los elementos reguladores de la zona delimitada por el panel trasero de la cabina hacia atrás están conectados al módulo trasero. El módulo básico constituye el nodo central y se comunica con diversas redes CAN. Su ámbito de funciones se extiende a la mayoría de las señales de entrada y salida de la zona de la cabina. La unidad de control de la puerta del conductor, TF, está instalada en la puerta del conductor y controla todas las funciones de la misma. De modo análogo, también en la puerta del acompañante se encuentra instalada la correspondiente unidad de control TB. El ámbito de funciones de la unidad de control de la caja de cambios está restringido al control de la caja de cambios. Al contrario del modelo predecesor, en el que el cuadro de instrumentos era la unidad de control principal de la red, en el Actros 930 a 934, el cuadro de instrumentos cumple simplemente funciones de visualización, desempeñando tan solo un papel subordinado en la red global. El panel modular de interruptores MSF es un sistema de bus subordinado al resto de la red del vehículo. Conecta todos los interruptores de la cabina y se ocupa del intercambio digital de datos entre estos y otras partes de la red del vehículo. Los telegramas de datos del MSF son transferidos a las unidades GM, FM y HM, que ejecutan seguidamente los comandos. Intente resolver el siguiente ejercicio. Aquí puede ver de nuevo un esquema de un vehículo con los lugares de montaje de los diferentes componentes principales. Al lado tiene una lista con denominaciones de componentes y abreviaturas, así como sus respectivas funciones. Arrastre los enunciados a los lugares que les corresponda en el vehículo. Ahora sí está más fácil. Este es el GM, FM, HM y este es el distribuidor de energía. Ahora controla la parte de funciones, la parte posterior del vehículo. Y el otro está en la parte central del... Ese es el distribuidor. ¿Ahí está bien ese? No, ese es el nodo central, vendría a ser el GM. Ya. Ya. Y este vendría a ser ahí. Así sería, ¿cierto? Sí, ahí está perfecto. Dale, ok. Correcto. Listo. Resumamos. El sistema eléctrico del Actros 930 a 934 se basa en un sistema de red ampliado de estructura descentralizada. Los nuevos módulos de control como el GM, el FM, el HM o el MSF, así como las unidades de control de puerta, también forman parte del nuevo sistema. En principio, el ámbito de funciones de estos módulos de control se circunscribe a secciones o sistemas específicos del vehículo. Grosso modo, las unidades de control se encuentran alojadas en las proximidades de su ámbito de funciones. De la alimentación de tensión del módulo delantero, el módulo trasero y el módulo básico que tiene lugar desde las baterías del vehículo, se ocupa un nuevo componente denominado distribuidor de energía. Bien, ahí podemos ver un resumen de todo el sistema prácticamente eléctrico, ¿no? Del Actros. Eso es lo que es componentes.
En el capítulo 3 se describe la estructura del sistema de red del Actros. Además, podrá obtener más información sobre las velocidades de transmisión y las tensiones de servicio de las principales redes CAN del vehículo. En la red ampliada del Actros, todas las unidades de control del vehículo están integradas en red a través de hasta 11 redes CAN independientes. A modo de ilustración de la estructura de la red, puede ver aquí una representación esquemática a la que en adelante se remitirá con frecuencia. La pieza central de la red ampliada del Actros es el módulo básico. Está directa o indirectamente conectada con las restantes unidades de control y asume, además, una serie de funciones de control que en el modelo predecesor las ejecutaban unidades independientes. Tenga en cuenta que el enchufe de diagnóstico del Actros se encuentra también conectado directamente al GM. Además, en relación con el GM, es importante señalar que muchas de las antiguas funciones de punto neutro se encuentran ahora integradas en este módulo, por lo que se ha podido prescindir de los puntos neutros independientes que se empleaban en el pasado. Por razones de sencillez y fiabilidad, el módulo básico está enlazado con la mayoría de las restantes unidades de control a través de redes CAN independientes, que se ocupan de tareas o funciones específicas. A continuación, conocerá la estructura de algunas de estas redes CAN y las unidades correspondientes. Comenzaremos con la red CAN de la cabina, que enlaza la mayoría de unidades de control de la cabina. El CAN de la cabina consta, entre otras, de las unidades de control de las puertas, del panel modular de interruptores y de los calentadores. Sin embargo, al CAN del vehículo están conectados, por ejemplo, la unidad de control de los frenos BS y la unidad de control del sistema de regulación de velocidad FR del vehículo. Además, a través de estas dos unidades de control, el CAN del vehículo se comunica con otras redes CAN que controlan los siguientes sistemas del vehículo: los frenos, el motor, la caja de cambios. Asimismo, están conectados al CAN del vehículo otros equipamientos especiales como el detector de carril o el tempomat con regulación de distancia. Tenga en cuenta que el cuadro de instrumentos del Actros 930 a 934 está conectado tanto al CAN de la cabina como al CAN del vehículo. La función principal del CAN del bastidor consiste en interconectar los módulos delantero y trasero que están alojados en extremos opuestos del bastidor. Quizá ya haya notado que la denominación de las unidades de control se ciñe más a la respectiva función que en los modelos predecesores. Para que su identificación resulte aún más inequívoca, se ha asignado además un número a cada una de ellas. El CAN del vehículo tiene, por ejemplo, el número 1, el CAN de la cabina, el número 2. Estas denominaciones se utilizan con carácter general en la bibliografía técnica de Mercedes-Benz y rigen para todo tipo de vehículos. Diego, una pregunta, tú que estás más metido en lo de Mercedes ahí. Estamos hablando de que el Actros tiene como pequeños módulos, ¿así es? Creo que más de 12, ¿no? Porque veo que hay como 3 redes. ¿De cuál? No entendí. Porque acá veo que hay una red para el motor, otra red para el chasis. ¿Eso sí es cierto? O sea, ¿hay tantos módulos? Sí, el Mercedes maneja, la verdad que tiene una cantidad inmensa de módulos. Es el que tiene más módulos de todas las unidades. Pero lo que pasa es que el GM es el que digamos, integra todas esas unidades CAN, ¿no? Y para no confundir, digamos, o sea, lo que ha hecho es priorizar, ¿no? Ha hecho un CAN 1 que es para la red chasis, ¿no? El otro CAN para lo que es la red cabina. Como puedes ver acá, por ejemplo, el CAN 1, que es de chasis, controla, por ejemplo, lo que es el FR, el MR de motor, ¿no? Y el otro, como dijo, el de arriba, ¿no? El de arriba, el de cabina, lo que es el ZHS. Está la radio, está el tema también del tacógrafo, si no me equivoco. Luego utiliza otra red también que es para el ¿cómo se llama? Para el módulo de HM, el trasero, ¿no? El trasero y el FM que va adelante, ¿no? Y la verdad es que cada una de estas redes CAN
manejan distintas velocidades también de bits. Algunos pueden manejar 250, otros 500, depende de la prioridad que, como comentó al comienzo, ¿no? El video, ¿no? Hay unas que son más importantes que otras, ¿no? La prioridad de mensajes, ¿no? Ah, Bueno, es algo más o menos que o sea, puedo ver porque esto, ¿no? le estoy viendo que Y le es más, faltó. mira, acá el instrumento inclusive se aloja a las dos, ¿no? O sea, a las dos redes, ¿no? Tanto el CAN 2 como el CAN 1, ¿no? Le llega las señales al instrumento. Ah, o sea que la verdad que este está. Ahora, sí, el Mercedes sí. Ahora, por ejemplo, el HM tiene una red CAN que va también al GM, ¿no? Y el FM también tiene, pero sin embargo, si te das cuenta del HM y el FM, en el medio también tiene una línea entre ellos, ¿no? Entrelazadas, ¿no? Es decir, en algún momento se rompiera la red CAN, digamos, del FM que va al GM, eh, le queda una auxiliar que es la que la comparte con el HM, ¿no? Para no perder, digamos, se puede decir que es para bueno, si deja de funcionar, ¿no? Se aloja del otro, ¿no? Ya. La verdad Creo que que sí más tiene. adelante va a dar la Sí, clase de las velocidades, imagino. sí, él tiene más módulos que hasta el Volvo, creo. Sí, más que el Bolo, más que el Bolo, más que el Bolo, más que cualquier otro carro. La verdad. Mercedes tiene un montón para las puertas, para las teclas, el tacógrafo, la radio, el módulo de marchas, mm, inclusive las líneas de las teclas que son multiplexadas también van a otro módulo que es donde está se aloja la emergencia, ahí van todas las unidades, ¿no? Y de ahí se va el GM, ¿no? O sea, el GM es, digamos, digamos, el más importante, ¿no? Donde se conectan todos prácticamente, ¿no? De donde vengan, ¿no? Del chasis y de la cabina, llegan al GM, ¿no? Y el GM se encarga digamos, de pasar la señal de uno al otro, ¿no? Siempre y cuando lo necesite, ¿no? Porque el motor MR le mandaría al FR y el FR se lo mandaría al GM y el GM lo mandaría para los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, para ver la señal del RPM o algunas señales como del freno de motor, ¿no? Lo que acá no veo es el GS, pero bueno, creo que está acá en el FR, creo. Mm. Ya. A ver, vamos a ir avanzando, pero sí está. O sea, la verdad que para viste tantos módulos ya asusta. Sí, sí, así es. Ya. A ver, sigue avanzando. Y eso que el Actros ya es tecnología, ya se puede decir antigua, ¿no? Porque el nuevo Actros debe tener más. Claro, sí, sí, es del 2008 creo, ¿no? Sí, son uno de Sí. los pioneros en... Pero creo que si hablamos de Red Scan, uno de los primeros, a mi parecer, creo que fue el Inter, con su módulo de SC de cabina. O sea, si hablamos de Red Scan, ¿quién es el más antiguo? Podría decir que es el Inter. Claro, pero Utilizó mucho la multiplexión, ¿no? claro, pero se quedó ahí, no, o sea, no es tan avanzado como el caso del Actros, pues. Claro, Acá claro, sí. claro, claro, pero Vení, uno de los primeros, llama a la mami ya. Ya, uno de los primeros, ¿no? Ah, ya, listo, voy a ir bueno, avanzando. En la representación esquemática puede ver ahora todas las demás redes CAN. Averigüe las denominaciones y los números de todas las redes CAN haciendo clic sobre las mismas. Al hacerlo, obtendrá también una breve descripción de las funciones más importantes. Ya, hijo. Este es CAN 2, CAN 9, telemetría, CAN 3 chasis, CAN 1. bastidores. Acá hay 9 redes nomás. Sí, bueno, hay más redes, ¿no? Sí, aquí nomás hay 9 redes. Claro, las que están del BS abajo, esas son ya, ¿cómo le dicen? Red local, ¿no?
Sí, también estoy viendo que hay una red para la telemetría, que es la que está acá. O sea, Sí, hay el TP, ¿no? sí, todas las redes. Ahí vamos a ver qué más hay en la info. Fíjese nuevamente en la representación esquemática. Identifique las redes CAN más relevantes. Arrastre para ello las denominaciones correctas a los lugares de montaje aproximados y a continuación confirme con OK. Esta es la de vehículo. Este es, sí, pues, la de vehículo. La de chasis. Esta es la de Ese es cabina. arriba. ¿Cuál? Ese es arriba, donde le has puesto vehículo. Esta es acá. Ah, cabina arriba. Claro, claro, ahí. Y la de Y ese es vehículo. abajo. Es el CAN 1. A ver, vamos a ver si es cierto. Correcto. Puesto que el sistema de red ampliado del Actros utiliza redes CAN independientes para las diversas secciones y sistemas del vehículo, no es necesario que éstas trabajen con la misma velocidad de transferencia e idéntica tensión. Aquí puede volver a ver el esquema de la red del vehículo, si bien en esta ocasión muestra solo las redes CAN del habitáculo, del bastidor, de la caja de cambios y de los frenos. Se hará especial hincapié en estas redes, ya que sus características divergen de las del modelo predecesor. Tenga en cuenta también que determinados sistemas de bus de datos, como los CAN del bastidor y de los frenos, aunque trabajan con idéntica tensión, se comunican a diferentes velocidades de transferencia. Para saber más acerca de su tensión de servicio y velocidad de transferencia, haga clic en cada una de las redes CAN. Puede explorar las restantes redes en cuanto haya terminado con las redes CAN resaltadas. A ver. El CAN de la cabina se comunica a una velocidad de 125 kilobits por segundo, por lo que esta red es más lenta que otras. Esto se debe a que este tipo de datos no requiere una velocidad de transferencia tan alta como, por ejemplo, el CAN del sistema de frenos. El CAN de la cabina trabaja en CAN High con una tensión de 4,8 voltios y en CAN Low con 0,3 voltios. El CAN del bastidor se comunica a 250 kilobits por segundo y opera en CAN High con una tensión de 3,5 voltios y en CAN Low con 1,5 voltios. El CAN del sistema de frenos se comunica a 500 kilobits por segundo y opera en CAN High con una tensión de 3,5 voltios y en CAN Low con 1,5 voltios. Bien, por lo que hemos podido ver aquí, como decía Dio, ¿no? O sea, trabajan a distintas velocidades, ¿no? La más baja es la de aquí, la El CAN de de la cabina se comunica a una velocidad de 125 kilobits por segundo, por lo que esta red es más lenta que otras. Esto se debe a que este tipo de datos no requiere una velocidad de transferencia tan alta como, por ejemplo, el CAN del sistema de frenos. El CAN de la cabina trabaja en CAN High con una tensión de 4,8 voltios y en CAN Low con 0,3 voltios. Bien, vamos avanzando. Acá de reloj. Ya lo-
Resumiendo, se puede decir lo siguiente del sistema de red ampliado del Mercedes-Benz Actros 930 a 934. Comprende hasta 11 redes CAN diferentes que establecen la comunicación entre las diferentes unidades de control. El módulo básico, el nodo central de la red, se encuentra en la cabina. Para facilitar su identificación, las redes CAN se identifican con denominaciones que describen con bastante exactitud sus respectivas funciones. A ello hay que añadir las denominaciones numéricas que se emplean con carácter general en la documentación para el servicio técnico de Mercedes-Benz. Y finalmente, no todas las redes CAN se comunican a la misma velocidad. A las redes CAN se asignan diferentes velocidades de transferencia y tensiones de servicio dependiendo de la función de que se trate y de los requerimientos de su funcionamiento. En este capítulo se familiarizará con las funciones de las denominadas unidades de control virtuales. Además, aprenderá qué unidades de control virtuales se encuentran Se detuvo. tener más información al respecto. El KOM se ocupa de la comunicación con la plataforma telemática. La telemática constituye el fundamento de la comunicación entre el camión y la central, por ejemplo, en el marco de la gestión de flotas de Fleetboard. El EDW es la electrónica de control del sistema de alarma antirrobo. El WS es el sistema de mantenimiento de a bordo. Almacena y calcula los datos de mantenimiento y las necesidades de mantenimiento del vehículo. En la unidad ZDS se encuentra guardada una copia de seguridad de los parámetros variables almacenados en las unidades de control. Tenga en cuenta que no incluye los parámetros de las unidades de control MR y GS. Entre los datos guardados están, además de los parámetros mismos, la versión de hardware y de software, la versión del programa de diagnóstico y la fecha de la última sesión de diagnóstico. Pero hay otra cosa acerca de las unidades de control virtuales que debería conocer. Ya sabe que las funciones que antes eran desempeñadas por separado se han integrado ahora en el módulo básico en forma de software. Sin embargo, al ejecutar un test breve con Star Diagnosis, las unidades de control virtuales siguen figurando por separado como en el modelo predecesor. En caso de fallo de funcionamiento de una unidad de control virtual, debe tener en cuenta que esas funciones se encuentran recogidas ahora en el módulo básico. Aquí puede contemplar una lista de denominaciones que se refieren en parte a las unidades de control virtuales del módulo básico. Arrastre las 4 denominaciones correctas a la casilla del módulo básico manteniendo pulsado el ratón. A ver, este era con...
A ver, ¿alguien se acuerda cuál es el que falta ahí? ¿Era este? No. ¿Cómo? KOM. KOM. Ya, esas 4, ¿no? Correcto. ¿Está? Junto a las unidades de control virtuales, el módulo básico también cuenta con una denominada función integrada. Básicamente, esta función integrada se asemeja a una unidad de control virtual. Los módulos electrónicos para esta función, que en el modelo predecesor constituía todavía una función de una unidad de control independiente, han sido integrados en la electrónica de control del módulo básico. El módulo básico contiene solo una función integrada, a saber, el mando a distancia FFB abreviadamente. Pero también las restantes unidades de control cuentan con funciones integradas. Por ejemplo, las funciones del sistema de regulación de nivel y del sistema de regulación del balanceo se encuentran integradas en el módulo trasero. Al utilizar Star Diagnosis, se manifiesta una diferencia fundamental entre una unidad de control virtual y una función integrada. Al contrario que una unidad de control virtual, una función integrada no se puede activar de forma independiente en el test breve del DAS. Solo se puede acceder a través del submenú de la unidad de control correspondiente, es decir, en el caso del FFB, a través del módulo básico. Tenga en cuenta que, dependiendo del modelo de vehículo y del equipamiento, las unidades de control virtuales y las funciones integradas no serán necesarias o solo lo serán algunas de ellas. Por esta razón, el módulo básico se produce en 3 versiones diferentes. Versión estándar, MIDI y High. En relación con su tamaño y aspecto, las 3 versiones del módulo son prácticamente iguales. El número de referencia correspondiente figura en el reverso del módulo. El concepto de red ampliada de Lactros se basa en un sistema eléctrico de automoción de estructura descentralizada, cuyos componentes y unidades de control se encuentran dispuestos cerca de su respectivo ámbito de funciones. Debido a que determinados sistemas cuentan con una red CAN propia, aumenta la seguridad de funcionamiento de la instalación en su conjunto. En caso de producirse un fallo de funcionamiento en determinados componentes del sistema, ubicado en un punto concreto del mismo, es menos probable que afecte también a otros circuitos del vehículo. Para que el sistema de red ampliado pueda funcionar, lo importante es la comunicación entre las redes CAN concretas. La mayoría de redes CAN se encuentran enlazadas a través del módulo básico. Aquí tiene lugar el intercambio de datos entre las diferentes redes. Puesto que las redes CAN se comunican a diferentes velocidades y trabajan con diferentes tensiones de servicio, es necesario un componente adicional. Este componente se denomina Gateway. Por decirlo de algún modo, actúa de intermediario entre las distintas redes CAN, ocupándose de traducir y retransmitir los telegramas de datos. Tal como se explica en el capítulo sobre los fundamentos de las redes CAN, cada telegrama de datos CAN contiene un identificador inequívoco. El número de bits del identificador determina el número total de posibles telegramas de datos por cada red CAN. Los antiguos sistemas CAN empleaban un identificador de 11 bits. De este modo, el número de telegramas de datos estaba limitado a un máximo de 2048. Por el contrario, las unidades de control más recientes están diseñadas para soportar sistemas de bus CAN que trabajan con un identificador de 29 bits. Con este aumento del número de bits se han tenido también en cuenta las futuras ampliaciones de los sistemas eléctricos del automóvil. Con el identificador de 29 bits se puede incrementar la cifra total de telegramas de datos CAN a unos 536 millones.
El gateway del módulo básico del Actros 930A934 ha sido diseñado de tal modo que es capaz de interpretar tanto telegramas de datos CAN con identificadores de 11 bits como aquellos otros con identificadores de 29 bits. De este modo se pueden utilizar unidades de control del antiguo y del nuevo tipo. Tenga en cuenta que no es posible sustituir el gateway por separado. Resuelva el siguiente ejercicio sobre el gateway. Seleccione las afirmaciones que se refieran al gateway del Actros 930A934. A ver. ¿El gateway dónde está ubicado? ¿En el FM? GM. No, en el GM. GM, entonces la primera GM. no es. No, Ya. en el cuarto. Acá. Ajá. Sí. Después dice, se puede comunicar con identificadores de 11 y 29 bits. Esto sí es cierto. Sí, ese también. Después dice, transmite únicamente mensajes de CAN2 a las redes CAN. No. El último. Ajá. El último. Constituye una El interfaz. último, ese. Ajá. Correcto. Sí, sí estaba bien. Correcto. Ya. Resumamos lo que hemos aprendido acerca del módulo básico. Conforma el nodo central del sistema de red ampliado. Contiene unidades de control virtuales que desempeñan funciones ejecutadas en el pasado por unidades de control independientes. Contiene asimismo una función integrada. Además, incluye un gateway que traduce los telegramas de datos entre las distintas redes. Aquí comienza la parte del test de este programa de CBT. En esta página puede seleccionar los ejercicios del test, pero también puede pulsar simplemente Continuar para acceder al siguiente ejercicio pendiente. A ver, muchachos, entre todos lo desarrollamos, ¿ya? Ahora vamos a... ¿Qué afirmaciones sobre los sistemas CAN son correctas? Haga clic en las respuestas correctas y a continuación confirme con OK. Este creo que lo vimos. El primero. Ya. El primero, claro. Esto no, pues, en una sola dirección no. Eso es en varias direcciones. No. Los telegramas de datos El can high y can low. Ya, Ese, claro. ya. Ese también, claro, ese también. El quinto, ese. Son sistemas digitales. Claro. Claro, son señales digitales, ¿no? Pero habló también que el de la puerta era analógico, no solamente digitales. Yo pensaría que es digital. A ver, igual se puede probar. A ver, vamos a ver. Ah, perfecto. No, ahí sale que está bien, a ver. Sí. El primero está bien. Si eran digitales. A ver, componentes. Arrastre las denominaciones de las unidades de control del Actros al lugar correcto manteniendo pulsado el ratón. A continuación, confirme con OK. Este es el HM. Este vendría a ser el GM. GM. No. Al otro lado. Al otro lado. Claro, al ladito. Ahí. Ahí toda la parte de abajo. Ahí. Y acá va el FM. Sí. El FM. Este es el de la caja. Sí. Panel de instrumentos. Panel de interruptores.
Instrumentos. El de la puerta, el de instrumentos reciba. Ahí, claro. Ahí va. Queda. Sí. Hay uno que está mal. Solo puede ser entonces el módulo delantero con el básico. Claro, esos dos. Sí. Y invierte esos Sí. jam. No, no da FM la opción de como invertirlo. Ya no permite Ah. invertirlo. Vamos viendo, pues, ya sabemos. ¿No? Claro, claro. ¿Se puede? No, no se puede. No permite, volver. Nada, Ya no quiere. jalados vamos a estar. Vamos al 2. Aquí puede ver una lista de denominaciones de componentes y de sus funciones. Asigne las funciones a los respectivos equipos y a continuación confirme con OK. Ya ver. La parte por control de funciones en la parte posterior. Este es el HM. Sí. Parte delantera FM. Sí. El EGS es de la caja de cambios. Sí. Después dice El TF es del chofer, del conductor, claro. el conductor. Y el TV. Claro, el TF. Y el TV era el del acompañante. Si no me equivoco. Sí, está bien. Y el GM, el control central. Claro, está bien. Ahora sí. Perfecto. Observe la representación esquemática y seleccione las 3 unidades de control que se encuentran directamente conectadas al CAN del bastidor. A continuación, confirme con OK. Al CAN del bastidor vendría a ser el HM y FM, ¿no? ¿Cuál es el CAN del bastidor? El 3, pues, ¿no? Claro, el HM, sí. Y el FM. Y el FM. Y este. Pero dice 3. También. Sí, el BTS. Es FM, HM y GM. GM no hay acá. No, el gateway. El gateway. No, el gateway no es, ese es solamente el enlace, es como el... No, ahí lo tomo como referencia. Claro, pero ese era el... A El ver, gateway es el de enlace, el que como que convierte, pero claro, es el enlace de dice datos. 3 módulos Estoy directamente. buscando. Acá la pregunta dice, ¿qué 3 módulos están directamente conectados a la CAN del bastidor? Ya, el H, el Directamente, FM y el BTC. claro. El BTC viene a ser del ¿cómo se llama? Del corte de corriente, ¿no? Sí, batería? el TP, el de telemetría, está Pero el gateway ya con no, el bastidor. Es una solamente interfaz, dice ¿no? 3. Claro, el gateway es una No, interfaz, el ¿no? gateway, El gateway Lo que ya pasa no es que ese es tiene un módulo físico, un módulo que se puede tocar. Es el GM. claro, está diciendo, o sea, ¿qué 3 módulos están directamente conectados al CAN del bastidor? O sea, al bastidor. ¿Bastidor quién está? El Así fue. HM, ¿no? El FM, El TP, Claro. telemetría. no, pero el TP es telemetría, ese es de cabina. Claro. No, el TP de telemetría. Bastidor dice, bastidor no viene a ser chasis, algo así. Claro, La chasis de bastidor. El telemetría va arriba, a la cabina. cabina es eso, Es sí. entonces, el BTC. Ya, BTS, ya. A ver. Ahí está bien como me lo he puesto. Ahora, red 2. Da. Aquí puede ver una lista con afirmaciones sobre el CAN de 4 redes de este vehículo. En la otra lista figuran sus respectivas denominaciones numéricas.
Asigne los números CAN a las afirmaciones correspondientes. A continuación, confirme con OK. Ahora, me acuerdo que la CAN 3 era este. CAN 1. Esta era la CAN 9. El CAN 2 era cabina, creo. Ya, pero el CAN 2. CAN 1 azul. CAN 1 es el azul, claro. ¿Pero cuál va? El sistema de cabina. El CAN 3 ese lo hemos visto ahorita. El azul. No, cabina, claro. El CAN 2. Conecta el BS. El CAN 2 era cabina. Si no me equivoco. CAN 2 cabina. CAN 2 es cabina entonces. Claro, el CAN 2 es cabina. Ya. Y dice conecta el BS con INS. Ese sería el CAN 1. CAN 1 y queda el otro el CAN 4. CAN 4. ¿Sí? Bueno, lo ponemos. Y si ya no lo vemos, ya sabemos. Ah, está bien. 18. ¿No? ¿Sí está bien? Ahí está bien. Va, vale. Dice módulo básico 1. ¿Qué función del módulo básico no es ejecutada por una unidad de control virtual? Seleccione la respuesta correcta y a continuación confirme con OK. ¿Qué función no es desempeñada? Creo que es esta, el ZDS. No es, dice. Ajá. ¿Cuál no es? Porque acaban 4, ¿no? No es. El KOM ese es de cajón. Sí es. También ese. FFB. Ese creo que es el FFB. Sí, creo. Sí. ¿Cuál? ¿El FFB? FFB. Sí. El ZDC creo que es. A ver. No, sí está. Es parte virtual. Ah, no, Bien. sí, está bien. Sí. ZDC. Bien, bien, bien. Está bien. ¿Qué afirmaciones acerca de las funciones integradas son correctas? Haga clic en las afirmaciones correctas y a continuación confirme con OK. ¿Cuáles son correctas? Hay una unidad de control independiente para cada función integrada. Porque sí, ¿no? ¿O no? Claro. Sí, pero cada uno tiene una función Sí. integrada. Sí, sí, sí. ¿El GM y HM contienen funciones integradas? Yo creo que no, ¿no? Sí. Y acá dice en el test del DAS, en un test breve de DAS, se puede acceder directamente a las funciones integradas. A ver, ¿va o no va? El segundo, el G, M y HM contienen funciones integradas. Enlazadas tienen, pero integradas no creo. No. No creo. Ya. Y ahí dice, aquí sí, en el Habló DAS, en
El cuarto, me parece, porque dijo que a través de un submenú se podía acceder. Habló de un submenú, me parece. Dice, y el FM contiene dos funciones integradas. El FM. GM. El FM. El GM dice que tiene 3 y el FM 2. Creo que el GM sí tiene 3 funciones integradas, pero el FM solamente que es una para luces, ¿no? Muchachos, es la última. Yo creo que yo sí escuché que el GM tenía funciones integradas. 3 debe tener. A ver, le damos ahí, así no ya para... ¿Ves? Ahí sí nos hemos equivocado. Ahí no va a salir la respuesta. Pero, ¿después aclara los errores? Creo que sí, al final creo que te lo dice. Si no te lo vuelve a tomar. Ya. Hay 2 nomás. Este que hemos visto recién, la de ley. ¿Qué afirmaciones acerca del gateway del Actros 930 a 934 son ciertas? Seleccione las afirmaciones correctas y a continuación confirme con OK. Tiene la capacidad de esto, si me acuerdo. Constituye una interfaz entre las redes CAN también. Claro. También. ¿Se puede sustituir por separado? No me acuerdo. No. Y acá dice, se trata del mismo componente del modelo predecesor. Yo creo que sí habló algo que era lo mismo que el antiguo. A ver. La tercera sí es, de que trabaja con 11 y 29 bits, sí. Define. La primera también. La primera también. La segunda característica no estoy seguro. Yo me acuerdo que decía que era algo de un modelo anterior. No me acuerdo cuál. Y la otra es que, bueno, ya quedarían descartadas. La otra dice, se puede sustituir por separado. ¿Alguien ha cambiado el gateway solo? No, porque todo eso está integrado en una sola plancha, ¿no? En una sola... Dio debe saber eso, pues. Para ver, La última, Dio, ¿se puede sustituir? Gateway es el, ¿cómo se llama? El que combina las señales, ¿no? CAN. Entonces, se puede sustituir por separado. ¿Puede sustituir? ¿No? Se puede sustituir por separado. Ese es el que reparte, más que nada, ¿no? No, el que enlaza. reparte es el que digamos, El que enlaza las redes. recibe las señales y las señales y las combina, ¿no? Para de acuerdo para quien lo necesite, ¿no? El telegrama que decía, ¿no? Claro, Pero es como el punto estrella. Pero decir, ¿se puede sustituir por separado? No. Porque eso no solo, ¿no? Y dice acá, se trata del mismo componente que el modelo predecesor o el anterior a este. ¿Eso lo has visto? Creo que sí. No sé si en una parte se trata del mismo componente que el modelo predecesor. La verdad, no entendí esa parte, pero el GM antiguo tenía gateway. Sí habló acerca de eso. ¿Sí? Yo escuché que había 3 versiones. No, versiones sí, pero creo que...
porque incluso los anteriores se podía leer de 11 bits y a este, el actual, ya lee de los 11 y 29 bits. Entonces, lo relaciona los dos y sí, pues, ¿no? ¿Ya? Ya. Ya, entonces le voy a dar OK, ¿ya? Y ahí vemos qué nos dice. Datos se comunican con 11 bits. Creo que... No, hay algún error ahí. A ver, vamos a ver si nos dice el error. Aquí termina el test. Ahora puede ver su resultado. No, es de los dos. Puede volver a hacer clic en el título del ejercicio para verlo de nuevo. También puede hacer clic en los términos que remiten a los capítulos para repasar un tema concreto. Aquí era, ¿no? Solamente te permite volver a verlo. No deja cambiarlo ya. Ajá. A ver, el último, a ver, Edway. No, solamente permite que vuelvas a repasarlo. Visual. Y sale. No te dice cuál es la respuesta. Bien, pero por lo menos hemos aprendido algo nuevo hoy día. Bueno, y los que ya sabían, pues, han podido ahí, Excelente. Han podido repasar. Muy bueno, muy bueno. Bien, señores, ya en esta horita y media hemos podido ver esto. Yo, mañana, sí, si mañana tengo tiempo a esta hora, ahí nos comunicamos. Y tengo ahí también otro de lo que es de motores. Ya, muchachos, gracias a todos por el tiempo. Hemos podido entre todos colaborar y